9 de octubre de 2022, 28º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Como cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta, pausada, de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17. La curación de Naamán forma parte del ciclo de los milagros de Eliseo. Evidencian que el espíritu profético de Elías sigue presente y activo en su sucesor. Más aún, los prodigios de Eliseo adquieren una dimensión internacional, con lo que se muestra la superioridad de la religión del Dios de Israel frente a las otras. Naamán es un general extranjero que había sido enviado por el rey de Aram al rey de Israel para ser curado en su lepra. La lepra, sin embargo, resultaba imposible de curar en aquella época, por lo que el rey de Israel tomó aquello como un pretexto de parte del rey de Aram para guerrear contra él y anexarse su territorio. Hasta que uno de sus súbditos le aconsejó al rey de Israel remitir al enfermo a Eliseo, el hombre de Dios. Eliseo debía vencer también la resistencia del general sirio, que menospreciaba las instrucciones que le dio el profeta, enviadas por medio de un siervo suyo. A regañadientes, Naamán se somete y el resultado es prodigioso. Tras bañarse 7 veces en el Jordán, su carne queda como la de un niño. El septenario de baños implica totalidad, pues el número de días de la semana dice relación a todo el tiempo de la persona, que queda así purificada de toda culpa y de todo contacto pecaminoso, por contacto con los muertos o por haber dado culto a los ídolos, los dioses extranjeros. Esto equivale para Naamán a un renacimiento. La gratitud brota en forma de regalos, pero Eliseo se niega tajantemente a recibirlos. La salvación del Dios de Israel es absolutamente gratuita, incluso para los foráneos. Aquel enemigo extranjero está listo ahora para unirse a la congregación de culto y de la alianza, excepto por la circuncisión, que habría de ser un ingrediente indispensable para una integración total. Naamán, que no puede entrar en total alianza con Dios, busca vincularse de algún modo con Él y se lleva tierra para construirle un altar allá en su tierra. Con la tierra que se lleva a su país, hará un altar para poder sacrificar al único Dios verdadero. Y esta profesión de fe monoteísta sale de los límites del país. Naamán es un convertido a la fe de Israel y se convierte en un auténtico misionero. La historia de Naamán nos lleva a pensar en nuestra propia condición. Pese a ser extraños, Dios nos ha acogido en su familia, gracias al baño bautismal que recibimos en Cristo Jesús. Esta es la mayor de las gracias y la garantía de nuestra salvación. Vivamos agradecidos. Nuestra gratitud deberá notarse en confiar en su palabra y mantener celosamente la alianza de su Espíritu Santo en nuestro corazón. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. La liturgia de este domingo prosigue la lectura de la segunda carta a Timoteo. El fragmento de nuestra lectura culmina la primera parte de esta carta, esta sección en la que se ha estimulado a Timoteo a secundar el ejemplo del autor de Pablo, que lleva cadenas por la causa del Evangelio. No es que sean los sufrimientos lo que se esté buscando, sino rememorar lo que el Evangelio significa. Y cuando se habla de evangelio, el autor no se refiere a los relatos evangélicos, que en ese momento en el que se está escribiendo la carta todavía no están configurados más que en sus elementos iniciales y solo verán la luz en la siguiente generación cristiana.
A lo que se refiere es al núcleo del Evangelio, es decir, al acontecimiento pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, que es la confesión cristiana. Esta confesión cristiana tiene un componente mesiánico, que Jesucristo es descendiente de David. Este no es un dato que pueda alcanzarse por registros externos, sino por la lectura y la interpretación de las Escrituras antiguas. Si las Escrituras antiguas no estuvieran al alcance de los creyentes para nutrirse y arraigarse en ellas, a su fe le haría falta un elemento sustancial. Por eso, la resurrección de Jesús es el dato primario, pero supone una historia anterior que muestra quién es Jesús, cómo fue que pasó haciendo el bien, cómo fue ejecutado y por qué Dios lo resucitó. Estos ingredientes constituyen el querigma, el anuncio de fe más antiguo, y es a lo que se refiere la carta cuando habla del Evangelio. La lectura cierra con una especie de himno que parece enraizar en el ámbito bautismal, probablemente un himno que se cantaba en el bautismo. Habla de la participación del creyente en el misterio pascual de Cristo. Esta referencia al bautismo cristiano se completa con un exhorto a perseverar firmes en la vida cristiana a pesar de los padecimientos que el seguimiento de Jesús conlleva. Aunque ya participamos en Cristo, se nos exhorta a perseverar ante el prometedor futuro que nos aguarda. Por eso hay que fijar los ojos en Cristo, para que nuestra fidelidad a Él sostenga la debilidad acosada por los adversarios del Evangelio. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Este episodio forma parte de una sección de enseñanzas que Jesús va a dar sobre lo que significa la fe y que había comenzado ya desde el domingo pasado. Se plantea el milagro de la curación de 10 leprosos. Este milagro sorprende porque no se realiza con ningún gesto ni hay ningún contacto de Jesús con los leprosos, y sobre todo llama la atención por la reacción de los curados. En efecto, los 10 leprosos suplican al maestro desde lejos, como se requería de una persona que padeciera esa enfermedad, una distancia de las otras personas. Los leprosos están en la mejor disposición de escuchar y de obedecer. Apelan a la compasión del Señor y la consiguen. Sin más, Jesús les instruye algo un tanto absurdo, que vayan a presentarse a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de examinar a los fieles para readmitirlos en la comunidad de vida que se reunía en el culto. Había sacerdotes en cada pueblo y ciudad. Así que los leprosos se encaminan sin reparar en lo incomprensible de la orden, porque hacen algo sin sentido. Van en dirección a ser inspeccionados, pero todavía no están limpios. Pero se confían en la palabra de Jesús, y es en el camino que quedan curados. Así se ilustra en el pasaje que la verdadera fe es someternos a la palabra de Jesús. La reacción de los curados no es igual. San Lucas destaca la de un samaritano, el único que regresa alabando a Dios y se postra agradecido a los pies de Jesús. De aquí el maestro deriva otra enseñanza. Los extranjeros, los excluidos, los que no tienen familiaridad con la salvación, son los que terminan glorificando a Dios. Ponerse a disposición de Jesús es darle gloria a Dios. Este samaritano muestra una fe que no se guarda solamente el agradecimiento, sino que lo comparte e invita a imitarlo. Es una fe que salva. Jesús ha levantado al postrado y lo ha transformado en una persona nueva, salvada. El samaritano agradecido es la muestra de cómo los no judíos, es decir, los paganos, reciben la salvación que Dios ofrece. Dan gracias y alaban a Dios. Este samaritano anónimo, del que no escuchamos ni una sola palabra, se convierte de repente en nuestro modelo para acudir al Señor, implorar su misericordia, obedecerlo en todo y después darle gracias porque nos salva con su palabra. Esta actitud es elogiada por Jesús. La tarea de la comunidad cristiana consiste en obedecer la palabra de Cristo, pero de tal modo que los beneficiados terminen alabando a Dios por sus beneficios. De la fe
verificada, brotan la gratitud y la alabanza. La salvación que Dios ofrece en Cristo ha de llegar a todos y no solo a los judíos. En esto estriba la gloria de Dios. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración de los 3 textos, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.